El Poder Judicial en este país es un contrapeso del Poder Ejecutivo, o más bien el Poder Judicial tendría que estar garantizando que no hubiese impunidad, que todos los mexicanos pudiéramos acceder a algún tipo de justicia. ¿Qué está pasando con este pleito entre el presidente López Obrador y concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y es que aquí estamos hablando de una reforma brutal que se viene en los próximos meses. Es un recorte histórico que pretende hacer la Cuarta Transformación al Poder Judicial de la Federación. ¿Realmente necesitan tanto dinero para poder funcionar? ¿O es un asunto que a final de cuentas esconde muchísima politiquería? Hoy hablamos sobre el tema aquí en Contracara. Yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos. Seguimos aquí en Contracara, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que tenemos redes sociales, @Luis Cárdenas MX y @Heraldo Televisión. Estamos en todos lados, en todas partes. Escríbanos. Hoy se va a poner muy interesante. Vamos a platicar de cuestiones muy técnicas, pero también ideológicas, pero también políticas. Y es este asunto que de fuera pareciera un pleito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, entre el presidente López Obrador y los jueces, o particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una brutalidad de escala de grises en este asunto y hoy vamos a entrar de lleno al tema. Le aprecio muchísimo que nos acompañe Miguel Alfonso Mesa, consultor en litigio estratégico. Miguel, bienvenido, gracias. Luis, un gusto estar con ustedes, Ángel. De verdad, muchísimas gracias. Y está con nosotros también Ángel Tamariz, concejal de Morena en Álvaro Obregón. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué les parece si empezamos haciendo un panorama de cómo está el Poder Judicial en México? O sea, claro, porque cuando vemos al presidente que culpa a los jueces o que culpa al Poder Judicial, o a muchos políticos, no nada más el presidente culpándolo, pues primero hay que entender cómo está el Poder Judicial en México, cómo está la impunidad, si realmente están o no están haciendo la chamba los jueces, si es culpa de los jueces o es culpa de alguien más el hecho de que las cosas no estén saliendo como deberían de salir. ¿Te parece? Comencemos contigo, Miguel. Sí, claro. A ver, creo que el paso anterior a hablar de si en México se están persiguiendo delitos, hay justicia o no, se está sancionando lo que se debe sancionar, va antes de los jueces, que es la Fiscalía. La Fiscalía es la única que puede perseguir delitos en México. La Fiscalía es la que combate el crimen organizado y que arma expedientes para que los criminales terminen en prisión. Entonces, muchas veces lo que sucede es que la Fiscalía no hace bien sus investigaciones, no tiene documentos para sustentarlas, viola derechos, viola procedimientos antes de llegar a hacer una acusación frente al juez, y cuando llegan ante los jueces pues no tienen de otra más que decir, oye, tu investigación está mal hecha, no armaste bien el caso y por lo tanto tengo que decidir en contra de la Fiscalía, ¿no? Ahora, esto es lo que se ha utilizado mucho para atacar al Poder Judicial y decir que están del lado de los criminales. Y como tú dices, hay muchas escalas de grises. Es cierto, si tú platicas con un abogado penalista que su práctica es defender a criminales, ellos saben que muchas veces sí se soborna a jueces de distrito federales en materia penal o a tribunales colegiados para que liberen al crimen organizado. Ahora, el conflicto que hay con el presidente me parece que es otro. Desde el inicio del sexenio existen 20 contrapesos constitucionales en nuestro país. Desde el inicio del sexenio ha atacado absolutamente todos esos contrapesos, con recortes presupuestales, con ataques políticos, con persecuciones, con difamar. Y el Poder Judicial está bajo un grave asedio del Ejecutivo. Nada más voy a dar 2 ejemplos. El primero es el ministro Eduardo Medina Mora, que hace algunos años le congelaron las cuentas bancarias para obligarlo a renunciar a su puesto. Dijeron que había una investigación de corrupción en su contra y que por eso estaba haciendo, pues cuando recibieron la denuncia desbloquearon las cuentas bancarias y lo dejaron ir. Entonces eso demuestra que fue más bien una intención por presionarlo y sacarlo. Y el otro es uno muy reciente de la jueza Angélica Sánchez Hernández, que es de Veracruz. Ella obedeció una orden de un juez de amparo
que no le pareció al gobernador y después la detuvieron, la encapucharon, la privaron de alimentos, la hicieron firmar papeles en blanco, la obligaron a sostener un arma y dispararla y le metieron drogas en su bolsa. Esa es la situación que viven algunos jueces. Ahora, ¿qué pasó después? Le preguntaron al presidente, oiga, ¿usted qué opina de esta situación? Y si respalda a Cuitláhuac García en estas acciones. Su declaración textual fue, sí, claro que la respaldo, nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces, están bajo un grave asedio. Hay muchas cosas que reformar y ya hablaremos de eso, pero sí hay una situación preocupante donde en realidad el Poder Judicial es muy débil frente al Poder Presidencial, ¿no? Y no tiene la posibilidad de defenderse correctamente. Vamos ahora con Ángel Tamariz, concejal de Morena en Álvaro Obregón. ¿Y tú cómo ves este panorama? ¿Cómo ves al Poder Judicial hoy día, el sistema de justicia en México? ¿Qué está fallando, Ángel? ¿Qué hay que cambiar? ¿Y si algo sirve? Bueno, yo creo que sí, en efecto, hay que cambiar cosas. Lo primero y muy importante es que ya se están dando estas conversaciones, estos espacios que estemos analizando el Poder Judicial, que estemos hablando de él, porque es muy evidente que en años anteriores y en general en la historia de nuestro país el Poder Judicial ha quedado siempre como una especie de amparo relacionado con el debate público. Okay. ¿Por qué? Principalmente por cuestiones del tecnicismos que hay alrededor del Poder Judicial, todo lo que es las leyes, etcétera, que hace que la gente se haga para atrás y no quiera discutir sobre el tema. Entonces, el simple hecho de que ya estemos hablando de esto es un paso importante. Es un paso importante en esta época, en la Cuarta Transformación, que ya se pueda hablar del tema. Ahora, Miguel habla y menciona la palabra asedio. Yo usaría la palabra más bien escrutinio. Es decir, que hablemos de él, que lo analicemos al Poder Judicial, que revisemos el trabajo de los jueces, que se sepa cómo están actuando y que la gente pueda discutir sobre ello. Habrá cosas que no estamos de acuerdo, otras que sí, habrá cosas que se hacen mal, otras que no, pero que por lo menos lo platiquemos, ¿no? Y en el debate público se ha hablado de cosas preocupantes en el Poder Judicial. Es decir, huachicoleros, traficantes de personas, narcotraficantes, que han quedado en libertad de la noche a la mañana, ¿no? El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, que tiene una orden de extradición a Estados Unidos, de pronto fue liberado. Al día siguiente de que Genaro García Luna fue condenado a la cárcel en Estados Unidos, liberan las cuentas de su esposa aquí en México. Entonces, bueno, que eso técnicamente es correcto o no, no sé, ¿no? Pero de que es sospechoso, es evidentemente sospechoso y que vale la pena que se discuta, que se hable. El Poder Judicial, entonces, por lo que hemos visto y por lo que la gente siente, pues necesita por lo menos democratizarse más, necesita someterse a un proceso de austeridad, ¿no? Por los grandes gastos que tiene y pues que hay niveles de impunidad muy altos, no solo dentro del Poder Judicial, sino en el país en general y que habría que analizar. Entonces lo importante, creo yo, es que se discuta y en vez de usar la palabra asedio, yo diría escrutinio. A ver, viene aquí algo muy interesante y tiene que ver con la impunidad, en donde creo que sí hay un acuerdo en la mesa, ¿no? En el país hay impunidad. O sea, la gente sale libre, no parece que haya justicia para nadie, es muy difícil poder llegar a ella, pero es culpa, yo insisto, de los jueces, es culpa de los ministerios públicos, ¿son impolutos los jueces, Miguel? Aquí es donde entran los grises, ¿no? Ajá. Por un lado está el discurso de que los jueces, como una organización, están aliados con el crimen y por eso frecuentemente liberan criminales. O hay otra acusación que están aliados con los de sexenios anteriores y por eso los liberan. Hay cosas que no son solo técnicas, sino son importantes, como los derechos a ser inocente hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Varios de estos casos, que son muy mediáticos y que son indignantes y que es muy fácil tomar la antorcha y decir por qué el juez libera a alguien que todos los mexicanos sabemos que participó con el crimen organizado como Genaro García Luna, libera sus cuentas bancarias. Bueno, pues porque lo que hace el gobierno es saltarse todos los procedimientos legales
Por ejemplo, para que te bloqueen una cuenta bancaria tienes que obtener una orden judicial. La práctica común de la UIF era decir, este parece sospechoso o está en contra de este gobierno o por alguna razón queremos presionarlo, vamos a bloquear las cuentas. Sí. Entonces, por eso se empezaron a dar tantos casos de esa naturaleza. Ahora, también hay muchos otros casos, menos sonados, donde efectivamente el crimen organizado corrompe a jueces, tanto juzgados de distrito, que es como el nivel más bajito en el Poder Judicial de la Federación, como los tribunales colegiados, ¿no? Y ahí sí hay que hacer un escrutinio fuerte, donde el Consejo de la Judicatura, que ya tiene consejeros puestos por gobiernos anteriores y por este gobierno, debe investigar a los jueces para ver los movimientos de sus cuentas bancarias, a ver si no hay un enriquecimiento ilícito. Y por otro lado, la Fiscalía también debe investigar si hay delitos de esta naturaleza. Pero ¿qué tenemos hoy en día? No hay ningún caso armado por autoridades en contra de un juez que haya comprobado sus vínculos con el crimen organizado. Son simples acusaciones que es muy fácil echarle la culpa al juez porque él es el que firma de que se libera una persona, pero ¿quién no hizo la investigación? La Fiscalía. Estábamos hablando de impunidad. En México hay un 96% de impunidad, sí. Pero también hay que hablar de qué es lo que persigue la Fiscalía. De todos los delitos relacionados con el crimen organizado que persigue, el 94% son personas con posesión de marihuana o drogas simples. En realidad no se está dedicando a perseguir a los grandes criminales. Y ahora se les caen todos los casos, porque tú ves la carpeta y no tiene nada, no arman nada. Entonces la impunidad es multifactorial. Viene por un lado de que las autoridades no hacen bien su trabajo, pero también es cierto que algunos jueces se corrompen. Ahora, se habla de la propuesta de la austeridad en el Poder Judicial. Ahorita vamos allá. Sí, si quieres, ahorita vamos allá. Pero para cerrar este fragmento, Miguel, yo quisiera preguntarte, así como del 1 al 100, pensando en un pastel, ¿no? En una gráfica de pastel, ¿qué porcentaje de este desastre que tenemos de justicia tendrían los jueces en tu perspectiva? Yo diría, si vemos que son dos autoridades las encargadas, por un lado la Fiscalía y por otro lado el Poder Judicial, okay. La Fiscalía tiene el 70-80% de la responsabilidad, okay. Y los jueces tienen 30%. El 30-20%, y nada más hay que decir que en México hay 4 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras en otros países hay 20 jueces por cada 100,000 habitantes. Eso quiere decir que el Poder Judicial no se da abasto para resolver todo. Y ahorita vamos al tema de la austeridad que pasa justamente por ahí. Pero antes, Ángel, ¿quién tiene la culpa? ¿Son los jueces? ¿Son las fiscalías? ¿Cómo ves tú? Bueno, el tema principal es que hay mucha impunidad en el país. Que parte de esa responsabilidad es del Poder Judicial es evidente, ¿no? Y lo que estamos proponiendo es que exista entonces una serie de reformas al Poder Judicial. Y aunque coincido o puedo coincidir con Miguel en el que puede haber errores técnicos en el procedimiento y que a lo mejor para congelar algunas cuentas tenía que haber habido un proceso de otro tipo y que se está cometiendo fallas, puede ser cierto. No me voy a meter a cuestiones técnicas porque además no soy abogado, pero lo que sí es evidente es que lo jurídico es político. Y al ser político es público, la gente necesita entender eso y la gente siente lo que está sabiendo y hay indignación por parte de la gente. Entonces, es necesario que existan cambios en el Poder Judicial que puedan disminuir esta impunidad que tiene que ver con procesos de corrupción dentro del Poder Judicial. ¿Cómo pretendemos desde Morena, desde la Cuarta Transformación, que puedan reducirse estos niveles de impunidad, de corrupción en el Poder Judicial? Bueno, que existan procesos de democratización, de fortalecer los procesos de democratización dentro del Poder Judicial y, entre otras cosas, nosotros proponemos que los magistrados haya un proceso de elección popular, no por completo, no desde cero, es decir, que haya una propuesta de cierto número y que la gente pueda proponer. Eso es una de las maneras en las que se puede reducir el proceso, los niveles de corrupción dentro del Poder Judicial. Entonces, la responsabilidad del Poder Judicial es evidente. Hay casos de impunidad muy severos en el país, lo sabemos, lo sentimos, se ve, se oye en las noticias. Esa responsabilidad es la que tenemos que revisar dentro del Poder Judicial. ¿En tu porcentaje? Así como le preguntaba a Miguel, Ángel, ¿tú qué ves? Pues
Sí, probablemente, no me iría hasta 70, 80, sí puede ser que la Fiscalía tenga una responsabilidad grande y habría que también analizar la Fiscalía, pero yo diría que un 60%, digamos. ¿60% culpa de los jueces? De la Fiscalía y el 40%. 40% de los jueces. Ahora, aquí hay un tema y me gustaría también entrar de alguna manera al mismo. Porque las personas que nos están escuchando en estos momentos y que les ha pasado algo, seguramente a usted le pasó algo y bueno, pues está buscando justicia. Y cuando viene todo el asunto técnico, pues uno se enoja, ¿no? Y dice, ay, o sea, me vale queso, así sea Superman, sea Batman o quien sea, pero que me resuelvan la bronca. Hay otro detallito en torno a esta discusión. No es lo mismo el juez de Tamaulipas local que el juez de la Ciudad de México local, porque no es lo mismo los jueces federales que los jueces estatales, y eso también tiene muchísimo que ver en la Procuración de Justicia. ¿Cómo está y cómo pega en la impunidad que sentimos y en la sede de justicia que tenemos en México los jueces locales y los sistemas locales de justicia? Porque también hay fiscalías locales que en teoría nada tienen que ver con la Fiscalía General de la República. ¿Cómo juega lo local? Mira, la mayoría de los sistemas locales, judiciales, están podridos. Okay. Es algo que, que se ve en la práctica y más allá de si están cooptados por el gobernador de uno o de otro estado, ahí sí han funcionado como pequeños reinos donde los magistrados por años se dedican a lucrar con sus cargos públicos. Ahora, es una acusación muy fuerte, es una generalización muy grande, pero en la práctica es lo que se ve y desde la Ciudad de México, que tiene muy mala justicia local, hasta Jalisco, hasta si te vas a Oaxaca. Ahora, hay otra tendencia, bueno, hay algo importante que decir, son más importantes los jueces locales para la gente que los jueces federales, ¿no? Los jueces federales salen en las noticias porque les toca resolver los grandes casos de los grandes corruptos y de los grandes criminales. Pero los jueces locales son los que van a resolver si te quitaron tu casa injustamente, si tu patrón te debe... Bueno, esos son federales, pero también hay juntas locales. Pero digamos, los asuntos de justicia diaria son los que realmente impactan a la gente. No, y ahí te roban el coche, por ejemplo. Y ahí el mayor problema es que están sobrecargados de trabajo. Yo no tendría inconveniente con que hubiera algunas formas de austeridad dentro de los poderes judiciales, pero necesitamos gastar más en ellos. ¿Qué quiere decir esto? No es que tengan mayores salarios, sino que existan más jueces. Como ya hablábamos ahorita, hay un cuarto del promedio de países, de jueces en este país que en otros países que funcionan correctamente, ¿no? Okay. Entonces, tienen una sobrecarga tremenda de trabajo y eso tampoco les permite resolver los asuntos. Ahora, la otra tendencia de la que quería hablar es, hay una réplica de los ataques que suceden a nivel federal en lo local. Uno es el caso de la jueza de Veracruz, que ya vimos que hubo una persecución, como las ha habido a nivel federal. Cuitlahua García, gobernador de Veracruz, contra la juez local, ¿no? Otro caso muy reciente es que desapareció en el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca. Hace cosa de un mes, quitaron a todos sus magistrados, el gobernador nombró a los nuevos magistrados, esto fue en una cuestión de 4 horas, luego metieron a la cárcel al que era el exsecretario de administración del tribunal, es decir, hubo un golpe de estado del Poder Judicial de Oaxaca y nadie se enteró y nadie dijo nada y probablemente termine impune. Ellos reclamaron, hubo presiones políticas y al final se desistieron de su acción que habían interpuesto en la Corte. Otro caso, en Aguascalientes también acaban de reformar al Poder Judicial. ¿Qué hicieron? Ahí la estrategia fue al revés. Ampliaron para que el gobernador pudiera designar más personas y que eso le permitiera controlar a la mayoría del Poder Judicial. Entonces, por un lado, son poderes judiciales muy débiles porque no tienen recursos y la gente necesita más jueces para que atiendan sus asuntos. Por otro lado, son malos y por el otro lado también reciben ataques. Pero bien interesante lo que dices, Miguel, porque... A ver, está el caso Veracruz, Morena, está el caso Oaxaca, Morena, pero está el caso Aguascalientes, PAN. Y no es un asunto que tenga que ver necesariamente con partidos políticos. ¿O sí? Te pregunto, Ángel, ¿qué ves ahí? Bueno, de lo que acaba de decir Miguel, coincido con la primera mitad y no coincido con la segunda mitad. ¿Cuál fue la primera? La primera mitad, totalmente de acuerdo. Los poderes, el Poder Judicial a nivel local está totalmente corrompido, ¿no?
y es un problema que debe ser atendido directamente, revisado, analizado, porque sí, en efecto, pues la gente común de a pie que va, se acerca a los jueces, necesita soluciones, no está encontrando en el Poder Judicial un respaldo para solucionar problemas a veces de lo más elementales, ¿no? Y en efecto, a veces están, bueno, siempre que seguramente están sobrecargados de trabajo, como bien dijo Miguel, que les hacen a veces incluso ignorar o querer resolver rápido, más allá de que quieran meterse en procesos de corrupción, no, es decir, quieren sacarlo por la vía que no es la mejor y resolver, hacer un lado, etcétera. Entonces, por ahí totalmente de acuerdo, cooptados incluso a veces por el crimen organizado, etcétera. Ahora, Miguel dijo otra cosa, en lo segundo puso 3 ejemplos de cosas que suceden en Veracruz, Oaxaca, Aguascalientes. Yo no sé lo que pasó en Veracruz, yo no tengo entendido que eso haya sucedido. Lo de Oaxaca no estaba yo enterado y lo de Aguascalientes tampoco. Pero sabemos que suceden este tipo de cosas a nivel local, pero Miguel decía que es igual los ataques que está haciendo Andrés Manuel como los que están sucediendo y puso estos 3 ejemplos y vamos a suponer que fueran reales. Yo no creo que bajo ninguna circunstancia lo que está haciendo López Obrador tenga nada que ver con estos casos que son de violaciones de derechos humanos, de golpes de Estado al Poder Judicial y de no sé qué otro ejemplo en Aguascalientes. No tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo Andrés Manuel es revisemos al Poder Judicial, hagamos reformas al Poder Judicial. Está funcionando mal el Poder Judicial por esto y esto. Yo propongo que hagamos esto y esto y esta austeridad, liberar de corrupción, en fin. No me parece que situaciones como las que menciona Miguel, que son muy graves, tengan que ver con lo que ya había dicho, que significa un escrutinio público sobre el Poder Judicial y cómo está actuando y que la gente se entere y que podamos proponer y platicar sobre reformas que pueda haber en el Poder Judicial para que se limpie de corrupción, para que la gente sepa más, para que haya más transparencia y para que realmente haya un equilibrio de poderes en el que el Poder Judicial no salga impune siempre, se haga a un lado y nadie sepa lo que hizo porque todo lo que hace es muy técnico y nadie se entera. Entonces... Eso es súper interesante ahí el tema porque ya pones ahora sí que un asunto polémico en donde sí se va a armar aquí una diferencia importante, o creo yo. ¿Está o no está atacando López Obrador al Poder Judicial? Tú hablabas de 20 contrapesos que existen y señalabas, cada uno de esos contrapesos al presidente lo han estado tratando de atacar, le han estado pegando y pegando y pegando y pegando. Miguel, ¿está atacando López Obrador y López Obradorismo está contra el Poder Judicial? Pero primero hay que decir que Ángel es cierto lo que dice, en el sentido de que no son tan graves como los que han sucedido a nivel local. Todavía no tenemos el caso de un juez federal secuestrado por autoridades de la Fiscalía, ¿no? Por ejemplo. Pero sí está atacando al Poder Judicial. Tenemos casos, perdón la interrupción, de jueces asesinados, ¿no? Claro. Sí ha habido jueces asesinados y amenazados por el crimen organizado. Claro. Eso sí. Por el crimen organizado. Crimen organizado, sí. Eso sí ha sucedido, pero es una diferencia de magnitud. Y claro que los ataques sí existen a nivel federal. Primero tenemos los recortes presupuestales. Desde que entró este gobierno han recortado en términos reales el presupuesto cada año. Eso significa que cada vez les alcanza para menos, ¿no? Eso les impide ejercer sus funciones. Ahora, en la Suprema Corte hay 11 ministros. El presidente le tocaba designar 3. Designó a 4 gracias a que le congeló las cuentas bancarias a un ministro y a todos sus hermanos, y luego ya después de que renunció se las descongeló. El caso de Medina Mora. Que es el caso de Medina Mora. Ahora, las personas que puso, pues como él mismo lo ha dicho, ¿no? Algunos se le voltearon y otros sí están resolviendo como él quería, pero ha puesto a personas que sí se puede considerar que cooptaron de alguna manera o que no son imparciales como deberían serlo, sino que están de su lado. Curiosamente, uno que está de su lado, o que dicen que está de su lado, fue uno que no puso, ¿no? Que claro, fue Saldívar. Que es el ministro Arturo Saldívar, y que ese fue otro tema muy preocupante del Poder Judicial. Ya se reformó una vez en este gobierno, se hizo una reforma integral, que además no solucionó las cosas que realmente debió haber hecho. Esa reforma la propuso el ministro y sirvió como una negociación para que el ministro se pusiera del lado del presidente y le aprobara los asuntos como él quería, y por otro lado él ya iba a tener su ley Saldívar
con todas las cosas que quería modificar, que de hecho no fueron malas, solo no fueron las mejores. Ahora, tenemos las persecuciones políticas, ya hablamos de la de Medina Mora, pero también en casos paradigmáticos en este gobierno, como fue el del aeropuerto, que se suspendió la nueva obra que quería hacer el presidente. Todos estos casos se concentraron en un tribunal y en un juzgado. Okay. Hubo un magistrado al final que seguía resolviendo algunas cosas a favor del aeropuerto, o sea, en contra del nuevo proyecto del presidente. Un día salió Arturo Saldívar en una conferencia de prensa a decir que había suspendido por primera vez a un magistrado del primer circuito, que era Jorge Arturo Camero, que era el que estaba resolviendo sus juicios. Lo acusó de corrupción, nunca se resolvió el asunto, y el magistrado murió unos meses después, destituido porque tenía cáncer, ¿no? Algo que nada que ver. Pero ya ha habido casos donde asuntos muy importantes para el presidente se convierten en una ocasión para presionar directamente a esos magistrados. Ahora, a mí me ha tocado litigar asuntos como ese y otros. Los magistrados mismos, cuando hablas con ellos, te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tengo presión del Consejo de la Judicatura que se tiene que resolver de esta manera, o de la presidencia de la Corte cuando estaba Saldívar que se tiene que resolver de esta manera. Y lo que estamos viendo es que en sus demás proyectos prioritarios, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, pues se presentan amparos porque se violaron todas las normas ambientales y demás, y deberían haber detenido los jueces esas cosas y no lo hacen por esta presión. Y perdón, una última cosa, están desobedeciendo ya abiertamente al Poder Judicial. Hay suspensiones que les dicen, oye, no puedes construir el tramo 5 del Tren Maya, y a pesar de la suspensión lo hacen, ¿no? Entonces ya hay una violación abierta a las resoluciones del Poder Judicial, y eso, pues la verdad, el Poder Judicial es extremadamente débil frente a esos ataques. Lo único que puede hacer es cruzarse de manos, no destituye a nadie, no pasa nada. Hacen malabares para aventar un tiro de esos. Para no aventarse un tiro de esos y ya no hay contrapeso, ¿no? En la práctica. Sí, o sea, aventarte una destitución o irte contra un secretario de Estado o irte contra el mismo presidente, pues al menos parece que de momento no lo ha hecho la Corte. Pero abres un tema que es súper polémico también, Miguel, la lana. El tema de la austeridad, que es lo que pide el presidente López Obrador. Gasta mucho el Poder Judicial. Si no me equivoco, quieren reducirle unos 15,000 millones de pesos, ¿no? Para este presupuesto. El que viene, el 224, quitarle los fideicomisos. Creo que tienen como 20,000 millones de pesos por ahí en algún fideicomiso. Es mucha lana, dicen en la 4T, dicen en el movimiento. ¿Por qué, Ángel? Sí, bueno, nosotros le llamamos este proceso que empezó con la victoria del 2018 la cuarta transformación, básicamente porque consideramos y queremos, y así ha empezado a hacer, que haya un cambio en la vida pública de este país tan profunda como la independencia, la reforma, la revolución, pero de manera pacífica. Es decir, queremos que el antes y el después de este proceso transforme de manera profunda las vidas de la gente. Y esto ha tenido varios principios, varias ideas básicas que Andrés Manuel ha reducido en algunas frases. Y una de ellas es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Es decir, somos una nación pobre, pero en los últimos 30 y tantos años se empezó a enriquecer una clase política con el pretexto de que tenían responsabilidades muy grandes para evitar que se corrompieran, y empezaron a acumular grandes cantidades de dinero y creer que se merecía esta clase política lujos, porque su papel era importante. Bueno, Andrés Manuel plantea la austeridad republicana y se creó una ley sobre la austeridad republicana que significa recortar gastos superfluos en lo de arriba, a los altos funcionarios, senadores, diputados, funcionarios de alto nivel, etcétera. Y se redujo el gasto en lo arriba para poderlo utilizar hacia los de abajo. Hace 5 años esto era una propuesta, ¿no? Y había que confiar. Incluso nosotros pues confiábamos en el PRIAN, digamos, no creían, etcétera. Ya pasaron 5 años y se ha demostrado que la austeridad sirve. La austeridad republicana, no la austeridad neoliberal como la entienden los neoliberales, que significa recortar el gasto público y recortar salud, educación. No, la austeridad arriba ha demostrado que funciona.
Y tan es así que solo hay que ver lo que ha sucedido en el país, las transformaciones que han sucedido en el país. Se han construido trenes, aeropuertos, puertos, plantas fotovoltaicas, se compraron refinerías, se construyeron refinerías, 400 caminos en Oaxaca, carreteras, cosa que antes no sucedía. En los gobiernos anteriores no sucedía. ¿Qué podemos recordar de Calderón, por ejemplo? No construyó la refinería que quería hacer, puso solo una vada, una estela de luz que costó no sé cuánto dinero. En los hechos sabemos que ahorrar dinero sirve para la población, sirve para la mayoría de la gente. ¿Por qué el Poder Judicial no lo hace? ¿Por qué tenemos que seguir gastando millonadas y millonadas para el Poder Judicial, cuando se ha demostrado que el gobierno puede seguir funcionando, que el Poder Legislativo puede seguir funcionando, a pesar de que haya recortes, que el Poder Judicial dice que si a mí me los quitan, ya no puedo funcionar? Norma Piña incluso amenazando, diciendo que ya no van a poder funcionar si le hacen el recorte de los 15,000 millones de pesos, que significa además el presupuesto del Poder Judicial, lo estaban comentando, estaba viendo en YouTube, creo la otra vez, el presupuesto del Poder Judicial significa que a toda la población en México, toda la población económicamente activa, le cuesta más de 400 pesos diarios pagar al Poder Judicial. Porque Norma Piña decía que solamente le costaba a la gente un peso con 8 centavos, cosas así, cosa que no era cierta, porque eso significaba, estaba hablando solamente del recorte que le estaban haciendo y además estaba incluyendo a toda la población en general. Entonces, resumiendo, la austeridad ya demostró que funciona, que es necesaria, porque se quitan gastos superfluos, se quitan lujos y se utiliza para la gente, para la mayoría de la gente, que yo creo que podemos coincidir en que es necesario y es urgente que el dinero se dedique a las mayorías y no a las minorías como ha sido hasta ahora. El Poder Judicial tiene que entrar en este proceso de austeridad. ¿Qué dices, Miguel? ¿Tiene que ser austero el Poder Judicial? ¿Hay que reducir el Poder Judicial? ¿Hay que quitarle dinero al Poder Judicial? Veo que estás haciendo ahí. Sí, estaba haciendo cuentas. No, es que no me dan los números de que le cueste 400 pesos diarios a los mexicanos. Son 85,000 millones, ¿no? Sí, 85,000 millones. Mira, lo saqué con 90,000 millones y da que pagamos 714 pesos cada mexicano por todo el año, ¿no? 14 entre 300. Sí, digo, creo que es algo razonable en una sociedad donde financias que impartan justicia, ¿no? Pero, bueno, no, de hecho no es razonable, es algo muy bajo. Como ya hablábamos, en México solo existen 4 jueces por cada 100,000 habitantes. En otros países hay 20 jueces. No nos da la vida con el Poder Judicial que tenemos tan pequeño para resolver todos los asuntos que hay en México, que además tenemos que considerar que México es un país donde se cometen millones de delitos, ¿no? Entonces, y de ilícitos y de otras cosas. Entonces deberíamos tener un Poder Judicial que pueda pacificar también esos asuntos, que pueda atenderlos todos. Ahora, dicen que no hay austeridad neoliberal, sino que hay austeridad republicana. Yo no tengo ningún problema con la austeridad republicana, ya aprobaron la ley hace algunos años, tal vez no era lo técnicamente más conveniente, tal vez hay algunas cosas que criticarle, pero como bien dice Ángel, a final de cuentas, pues no fue como que hubo una huida masiva de funcionarios que les recortaron los puestos. En algunos casos sí, pero en el Poder Judicial eso no sucedió. Ahora, lo que le quieren reducir de dinero es... tengo aquí unas cifras del IMCO. Tiene 14 fideicomisos el Poder Judicial, con lo que financia todos sus juzgados, tribunales, edificios, sueldos, todo lo que paga. Quieren desaparecer 13 de esos 14 fideicomisos. Según el IMCO, eso implicaría desaparecer el 63% de los juzgados federales y el 69% de los tribunales colegiados de circuito. Si ya no están los fideicomisos, ¿ya no estarían esos juzgados? Ya no estarían esos juzgados y ya no estarían estos tribunales. Esto es una estimación que hizo el IMCO, se publicó en El Economista. Entonces, pues sí es desaparecerte, echarte a la espalda a más de la mitad de los órganos más importantes del Poder Judicial, ¿no? Entonces, a mí sí me parece una austeridad neoliberal, y no solo neoliberal, sino contra los contrapesos que no quieren tener encima y que quieren tener sometidos. Ahora, hay aquí un discurso en torno a los excesos de los jueces, de los magistrados y particularmente de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hablemos un poquito de ello. Tú debes de tener más datos. Por ahí viene el asunto político, ¿no? De Así que es. pone gente que les auxilie en sus casas y dinero para comida y cosas por el estilo. Sí, ese punto es muy importante porque, bueno, vamos a, como dicen, cuando le dices que es verdad, concediendo, aceptando sin conceder, como dicen, ¿no? que representara, que estos recortes representaran eliminar juzgados, etcétera. Bueno, el problema aquí es más de fondo, porque el tener ese presupuesto y ese dinero no solamente significa, pues te quito todo el dinero y ya, pues entonces vas a recortar de abajo para arriba, ¿no? Porque ese es el problema, que si le quitan dinero, cuando hablamos de austeridad neoliberal, es que quitan de abajo para arriba. Pero ¿cómo va a decidir el Poder Judicial cómo usar? Le dicen, pues ahora en vez de tener 200 pesos, tienes 150 pesos, ¿cómo la vas a usar? ¿Van a seguir con sus lujos? Pues más les vale que no. Es decir, gran parte del presupuesto que tiene el Poder Judicial se va en gastos superfluos, en salarios multimillonarios. Los magistrados tienen sueldos más altos, más elevados, no sé, 3 veces, 3, 4 veces más que el presidente, a pesar de que la ley dice que no debe de nadie, ningún funcionario, ganar más que el presidente. Ellos dicen no, porque somos autónomos. Bueno, pues ¿autónomos de quién? Autónomos, pues de la gente, porque tú pregúntale a la gente, si se hiciera una encuesta, y seguramente se han hecho encuestas, pregúntale a la gente, oye, ¿tú crees que es justo que los magistrados ganen 3 veces más que el presidente? ¿Qué va a decir la gente? La gente va a decir que no están de acuerdo. Y dicen el otro pretexto es porque así no se corrompen, pero por favor, por supuesto que se corrompen más, ganan más y quieren más, y eso lo hemos visto en todos los altos funcionarios, se corrompen todo el tiempo, diputados que recibían sobornos, etcétera. Entonces, los magistrados ganan 3 veces, tienen aguinaldos multimillonarios, tienen pagos para coches, celulares, comidas, tienen, en fin, todo lo que ellos gastan es una grosería para toda la gente, es indignante para la gente. No necesitas esos lujos para poder cumplir una función que es la de una responsabilidad, un encargo que te ha solicitado los mexicanos. No se necesita. Entonces, cuando hay recortes, pues más les vale que no recorten de abajo, que no se quiten los juzgados. Por supuesto, si eso representara que se quiten los juzgados, pues entonces empezamos mal. Vamos, y además, ese discurso pues también se usó cuando se hablaba ya de austeridad. Se decía que no se podían recortar porque eso iba a significar que no se iba a poder trabajar bien los institutos, las secretarías, porque entonces se iban a ir los funcionarios y porque no iban a poder funcionar. ¿Qué secretaría ha demostrado que a partir de la austeridad republicana no ha funcionado? Ninguna. Todas han funcionado incluso mejor. Entonces, eso significa recortar de abajo, recortar de arriba y no recortar de abajo. Los juzgados no tienen por qué desaparecer. ¿Qué dices, Miguel? ¿Hay exageración? ¿De repente están gastando demasiado? ¿Le pagamos mucho a los ministros de la Suprema Corte? Mira, se les paga mucho. Y sí es indignante para la mayoría de la población que se pague tanto. Y sí es cierto que podría disminuirse con una ley de austeridad republicana. Ahora tendría que hacerse reforma constitucional porque en ley no se podía y por eso no se han hecho los cambios en el Poder Judicial que quería el presidente. Pero eso es algo insignificante en porcentaje comparado con la cantidad de dinero que les quieren recortar. O sea, ni aunque le quitaras el sueldo a todos los ministros, sí ganan una millonada, ganan varios cientos miles de pesos al año, pues son 11. ¿Qué quieres? ¿Que te resulte en una decena o veintena de millones de pesos al año? Les quieren recortar miles de millones de pesos y quitarle los fideicomisos, que además son fideicomisos que están estructurados para financiar esos juzgados. O sea, lo que quieren desaparecer es, oye, esta bolsa, que es la bolsa que utilizas para pagarle a los jueces, pues sabes que ya no la vas a tener. Y entonces ahora hazle como puedas para sacar ese dinero. Y no lo vas a sacar de bajarle el sueldo a los ministros. Aunque se lo bajes para que ganen lo que gana un secretario de juzgado del más bajo nivel, no vas a completar para financiar todo eso. Y por otro lado, el discurso de la austeridad, pues es de doble cara, la verdad. Hace unos meses salió que el secretario de la Defensa Nacional gastaba 150,000 pesos la noche en viajes a Europa.
Y también tenemos otros funcionarios públicos. A mí me tocó hacer una investigación revisando nada más las declaraciones patrimoniales de todo el gabinete del presidente y todavía había cerca de 7, 9 funcionarios que ganaban más que él. También tienes otros organismos descentralizados donde hay gente que gana más que el presidente. Entonces, sí es cierto que hay una tendencia a que las cúpulas de poder en este y otros gobiernos utilicen el hecho de que están hasta arriba del poder para tener privilegios. Sí es cierto que esos privilegios han existido y es cierto que siguen existiendo y no es una cuestión exclusiva del Poder Judicial. Como lo ha demostrado el gabinete del presidente y su mano derecha, que son los militares, pues hasta ellos mismos se gastan 150,000, se gastan una quincena de un ministro de la Corte en una noche en Europa. Vamos a cerrar casi con un tema que es súper polémico. ¿Votar o no votar por tener jueces, por tener, pues jueces, ¿no? Nada más hasta donde entiendo es la propuesta. Ministros. ¿Por qué jueces? Los de la Suprema Corte. Los ministros de la Suprema Corte, ¿no? De Justicia, pero no está en discusión fiscales o también. No, ¿verdad? Bueno, no, entiendo es idea, que no. Al final de cuentas. Es una propuesta, apenas se está construyendo. Sí. ¿Cómo está ese tema? ¿Por qué votar por los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, porque el problema principal del Poder Judicial es la corrupción. Como decía en un principio, el Poder Judicial se ha manejado siempre bajo la lógica de que es un poder autónomo y entonces nadie lo debe de hacer un escrutinio a ellos. Entonces hay un manejo, digamos, en lo oscuro, en muchos sentidos, ¿no? Lo que se necesita y lo que nosotros creemos es que la gente se involucre en el actuar del Poder Judicial. Y esto sucede cuando se democratizan los espacios, la gente que nos representa. Si se democratizan esos procesos, la gente se involucra. Y cuando la gente se involucra, se blinda, no por completo, por supuesto, pero se blinda de mejor manera en que esos espacios, esos grupos, en este caso la Suprema Corte de Justicia, pueda estar a merced de la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que haya un involucramiento de elección popular, es decir, que la gente pueda votar a partir de una propuesta, es decir, no se podría proponer, porque también ese es el discurso, no, pues imagínense, se va a proponer quien quiera, que no tenga las credenciales, que no sepa absolutamente nada del tema. No. La propuesta es que haya una primera propuesta, que esté involucrada el Ejecutivo, el Legislativo, en un número de propuestas y luego que se involucre la gente para votar con ellos, por ellos, y que se elija de manera popular. Cuando se elige de manera popular, en primer lugar, quien es electo de manera popular, sientes la responsabilidad de que te votaron. Y sabes que la gente entonces te está observando porque te eligió a ti. Claro. Y en segundo lugar, cuando eres votado, ya no se reduce a un intercambio de favores o de cúpulas de poder en el legislativo, de que sí te intercambio o de que ese juez es de tal presidente o de tal grupo de tal bancada y se deben favores y se deben a los legisladores, a veces los propios magistrados, porque los apoyaron no sé qué legisladores y lo apoyó no sé qué presidente y entonces se crean ahí una relación que consideramos nosotros que no es sana democráticamente hablando. Entonces, es importante que la gente se involucre porque no hay que tenerle miedo a la gente. El discurso de la derecha es la gente no sabe. La gente no sabe. ¿Cómo va a saber la gente por quién votar si no todos somos abogados para saber? Eso no es pretexto. Tampoco somos legisladores, tampoco y votamos a diputados y a senadores y a gente que está, al presidentes, alcaldes, todo. Y la gente no sabe nada de administración pública, ni tampoco sabe hacer leyes, etcétera. Pero sabe, por lo menos hay un mínimo de elección de la gente para decidir quién va a representar, quién va a dictar qué es correcto ante la Constitución, qué no es correcto y que se deban los ministros al pueblo, a la gente, a los mexicanos y que no se deban a poderes fácticos en las cámaras de diputados o de senadores o al presidente. Eso reduciría, desde nuestro punto de vista, el problema de la corrupción en el Poder Judicial. Miguel. Pues suena bien, pero no creo que funcione y no es la propuesta que he visto de varios legisladores y del presidente. A ver, es posible discutir un mejor mecanismo para elegir a los ministros,
Sí lo es. ¿Puede haber participación ciudadana en ese proceso? Sí la puede haber. El problema con llamar a elecciones en todo el país para que eso suceda son dos. Por un lado, el Poder Judicial está previsto como un contrapeso no solo frente al Poder Legislativo y al Ejecutivo, sino también frente a las mayorías. ¿Por qué? Porque una mayoría en algún momento puede tomar la decisión de reprimir a una minoría, por ejemplo, pueblos originarios, minorías sexuales, en fin, otro tipo de minorías. Y si tienes a un poder judicial electo, pues como se debe a que lo eligieron de esta mayoría, pues lo que va a querer es complacer a la mayoría y ya no va a cumplir con su función de controlar cuando se exceden. Pero, mira, pensándolo bien ahorita que te escuchaba, creo que no estaría mal un proceso donde en algún momento, después de que ya hubo una selección técnica de candidatos, hubiera alguna participación ciudadana donde efectivamente el mandato que tienen los funcionarios electos es que el problema es eso, que no es lo que se ha estado proponiendo, que se ha estado proponiendo que haya básicamente, así como hay candidatos para gobernador y tienes de todos los partidos, pues a lo mejor acá sin partido, pero candidatos que estén pidiendo el voto de la gente y que obtengan ese apoyo. No, se ha hablado de un primer filtro, ¿eh? O sea, que primero hay una propuesta por parte del Ejecutivo, pero más amplia, y después eso se somete a votación, que tenga un filtro técnico, ¿no? Un filtro técnico y ya después que se vote. Esa es la propuesta. Pero ¿tú ves bien o mal que se vote? O sea, que vaya la gente a votar a las urnas por jueces y magistrados. Mira, el problema es... Ministros de la Corte en este caso, ¿no? Claro. En muchas ocasiones, más bien a todos nuestros legisladores y todos nuestros ejecutivos los votamos. Y eso no significa que se sientan vinculados con nosotros, ni sientan que le deben algo al pueblo. Y al contrario, ha habido políticos muy populares. Debe, ¿no? También eso está cañón. Entonces, en la práctica no es un mecanismo que realmente funcione así por cómo está diseñado nuestro sistema electoral, porque muchas veces no pueden buscar reelección. En fin, hay varias cosas ahí que no permiten que realmente haya una rendición de cuentas ante la mayoría que pone a las personas en el poder. Pero, digamos, si la propuesta es ya una vez seleccionado, supongamos, como se eligen varios órganos técnicos, ¿no? Que primero hay una propuesta del presidente, pasan algunos exámenes, tienen un nivel educativo y una experiencia profesional que está establecida en la ley. Hay un comité que elige a quienes cumplen con los requisitos y ya en principio las personas que compiten son competentes, no habría algún inconveniente en que de esos se elija a alguien con participación del pueblo. El problema es que, y el problema ahí no está en el tema de si la gente elige al que sabe más o al que sabe menos. Probablemente pues nadie va a tener a la mano todos los casos que han resuelto en el pasado o en los que han participado como para hacer una evaluación tan técnica de su trayectoria. Pero ahí el problema es que otra vez, como juntas los tiempos políticos con otro tipo de elecciones, como elecciones a presidencia, a gobernadores, o simplemente en un momento político, pues hay una mayoría que va a votar a esa gente. Pues entonces se van a deber a la mayoría y ya no cumpliría esta función de a veces limitar los excesos en los que puede incurrir una mayoría para lesionar a las minorías. Se nos ha acabado el tiempo, la verdad es que nos fue muy rápido. Hay muchos temas, es un asunto súper apasionante, súper técnico también. Pero yo les pediría así como que súper rápido, en un minuto, ¿cuál es el poder judicial ideal? ¿Cuál es el sistema ideal que ven? ¿Cuál es su utopía? Para cerrar, Ángel. Claro que sí, muchas gracias. Pues nosotros creemos que el poder judicial ideal es el que esté cercano a la gente, al pueblo, a los mexicanos, que no sea algo distante, que no se conozca y que no se entienda. Por eso proponemos democratizarlo y austerizarlo, si así se puede decir, para que la gente se sienta representada. Eso es algo que está faltando porque hoy en día no es así. Es decir, los niveles de aprobación o de simpatía que tiene la gente con el Poder Judicial son bajísimos. Entonces, la propuesta es que haya una reforma
que se discuta una reforma. Creo que hay coincidencias por parte de todo el mundo de cosas que sí se tienen que reformar y de esa manera que podamos contar con un poder judicial a la altura de las circunstancias y del proceso histórico que estamos viviendo en México. Mil gracias, querido Ángel. Gracias Y a ti. Miguel, para cerrar. Mi perspectiva es que hay críticas muy válidas que hacerle al Poder Judicial, pero se están aprovechando de manera oportunista para atacarlo, para recortarle presupuesto y para hacerlo menos funcional para la gente. Si tú quieres un juez cercano, tiene que haber muchos jueces para que puedan atender a tantos mexicanos que hay. No estar eliminando juzgados, no estar recortando su capacidad para impartir justicia. Ahora, lo que se tiene que reformar. El amparo es completamente inaccesible. Tienes que ser un experto para poder ampararte. Hay otros países donde una señora puede redactar cuál es su dolencia y simplemente los jueces hacen el papel de ver cómo atender ese asunto, ¿no? Entonces, tienen que reformarse muchas cosas para hacerlo más accesible a la gente, pero eso no va por recortarlo y al contrario, va por cambiar nuestras figuras jurídicas y fortalecerlo para que haya un poder judicial que pueda atender a una población tan grande. Mil gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Por estar aquí, por Gracias, esta Miguel. conversación enriquecedora a final de cuentas, para pues entender hacia dónde vamos. Y gracias sobre todo a usted por acompañarnos en esta noche aquí en Contracara. Descanse, pásela muy bien. Nos escuchamos muy pronto. Nos vemos también aquí en Heraldo Televisión. Bye bye.